José Burgués, directora médica del Centro Médico Estético Mesbur. Buenas tardes. Buenas tardes, Nuria. Antes de empezar a hablar de las estrías, éxito total la jornada del miércoles Sí, pasado que estuvimos con vosotras en Mesbur. Agradeciendo a todo el mundo. Fue un éxito de verdad total, como tú muy bien dices, y yo abrumada por la respuesta. El producto vale la pena. Lo que hicimos, el esfuerzo que se hizo desde casa también valió la pena y vamos, estoy más que contenta. Si recuerdan, presentábamos, hablábamos y además viendo cómo lo hacía una experta, una maquilladora experta de Perricón, toda esa línea de no make-up, no maquillaje, maquillaje del doctor Perricón. Que quiero decir también al respecto que empieza a tener ya no solo la aceptación del público en general, sino que las casas que se dedicaban a maquillaje sacan líneas ya de no make-up. Bueno, una vez más es pionero, este hombre es pues lo que es. Exacto. Un genio, un adelantado en su tiempo. Es otro de los quebraderos de cabeza, las estrías de las mujeres. Entre el 50 y el 90% de la población mundial sufre de estrías, sí. Y es algo de lo que vamos a hablar hoy en estos minutos con María José Burgués. ¿Qué son las estrías? Una atrofia cutánea. O sea, la respuesta a qué es una estría es una atrofia cutánea. Lo que se debe, si se acuerdan, en uno de los programas les explicaba que cuando se rompen las fibras de colágeno y elastinas, se rompen porque hay un aumento de la fibrosis, o sea, es justo lo contrario, no es porque se disminuya. Ese aumento de la fibrosis lo que hace es una cicatrización crónica, entonces es una alteración patológica del tejido subcutáneo, del tejido conjuntivo, por lo tanto una atrofia de cutánea. ¿Y por qué se producen? Se producen porque esa rotura de la elasticidad a nivel de las capas medias y profundas de la piel, dermis y del tejido conjuntivo, dermis media y dermis profunda, lo que hace es que produce a la larga, ¿cómo te diría? De repente tienes como, son los muelles imagínate los muelles de un colchón. Van haciendo así, ceden, y la reacción nuestra a eso, o sea, nuestro cuerpo, la reacción que tiene es cicatrizar. Y por eso se producen, y se producen ¿por qué antes, por qué después? Por ejemplo, cambios bruscos en aumento y disminución de peso en muy poco tiempo, en embarazos, sobre todo las embarazadas se verán reflejadas, pospartos, gente que pasa bien el embarazo y no dan cara y en el posparto empiezan las estrías alrededor de los senos. Cambios hormonales en la adolescencia, cada vez tenemos más estrías en la adolescencia. Esos cambios hormonales se juntan además en una mala alimentación, se alimentan fatal, en una mala hidratación y en cambios muy rápidos de subidas de estrógenos y se les rompen también las fibras dérmicas. Se producen a veces por enfermedad, hay una enfermedad que es la enfermedad de Cushing que produce estrías y se producen también por en algunos casos, la aplicación a largo plazo de los corticoides, que produce una atrofia cutánea, o por toma de corticoides, hay determinadas enfermedades que tienen que tomarlos, y producen también la salida de estrías. ¿Cómo se manifiestan estas estrías? Claro, ahora dirán todos, pues ¿qué pregunta? Porque ya sabemos todos que es una estría. No, es que la manifestación es de dos maneras, o roja o blanca. Vamos a hablar de las rojas. La roja es cuando de repente miras y tienes en determinadas zonas de tu cuerpo unas líneas rojo brillantes, suelen ser sobreelevadas, alrededor incluso puede haber ligeros hematomas o mucha vascularización y son las de mejor trato. O sea, si te vienen a consulta esas estrías, puedes ofertar un buen resultado, porque todavía están irrigadas, en realidad te están dando la cara, por eso como es una zona inflamada, están sobreelevadas. Pero luego tienes las blancas es cuando ya no tienen ningún riego sanguíneo, lo que van haciendo es bajar la inflamación y decapan, hacen un valle hacia abajo. Ahí difícilmente tenemos buenos resultados, a pesar de que hemos avanzado mucho en ello, ¿eh? Sí. O sea, rojas y blancas. Rojas y blancas. ¿Solo las sufrimos las mujeres? No, también. La gran mayoría, o sea, el tanto por ciento grande está en las mujeres, sobre todo por los cambios hormonales que sufrimos a lo largo de nuestra vida, pero también la sufren los varones. ¿Cuándo? Sobre todo en la adolescencia. Y en esa manía que se les pone de muscular mucho, cuando tú musculas muy rápido, no dejas que el músculo vaya creciendo poco a poco. El músculo cuando crece se expande
se me va una cosa a la otra, les explico. Cuando tienes una persona con celulitis y te dice que va a hacer mucho deporte, lo único que va a hacer es expandir mucho más todavía la celulitis, porque el músculo crece. Al crecer muy rápido se le rompe esas fibras dérmicas. Entonces el varón también puede tener, pero la gran mayoría son mujeres, sí. ¿Y dónde salen? ¿Dónde tenemos estrías? Porque, claro, cada una sabe dónde las tiene, pero... Sí, hay unas zonas más proclives a tenerlas, que son glúteos, parte superior o parte baja de la espalda, son los muslos, el abdomen, por el embrazo, por ese cambio tan importante de volumen que sufrimos, en la zona del pecho, sobre todo en las adolescentes, y luego en una zona que todas sabemos que cuando engordamos algún kilo también se nos modifica, que es la parte posterior del brazo que junta con la espalda. Allí hay como unas mollitas que cuando uno engorda muy rápido o adelgaza muy rápido, también se aposentan allí. ¿Y la zona interior de los muslos? La zona interior de los muslos es difícil ya, cuando pasa allí, es que hemos hecho un cambio muy brusco, porque lo normal es en la zona externa de los muslos. ¿Y podemos prevenirlas, María José? Ojalá. Ese es el mejor tratamiento porque es una de las patologías más difíciles de tratar cuando ya se ha presentado la estría. Por lo tanto, siempre decimos, hay que prevenirlas. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo las vamos a prevenir? Tiene mucho que ver cómo nos alimentamos, tiene mucho que ver cómo nos hidratamos y cómo hidratamos la piel. Cuando uno habla de hidratación siempre piensa en beber agua, que no lo hacemos mucho, no somos un país. Acuérdense que muchas veces digo que el ser humano se ha olvidado de beber, ¿vale? Agua, no, bebemos muchas otras cosas, pero no agua, sino hidratar también exteriormente. A un adolescente que es indisciplinado por naturaleza, como le digas que tenga que ponerse 2 veces al día una crema, difícilmente lo va a hacer. Entonces, ese es el problema, que hay que prevenirlas. ¿Cómo lo hacemos? Además, podemos hacerlo más. Hay una piel, ¿por qué hay personas que son o tienen tendencia a tener antes, a presentar antes, o tienen más propensión a tener estrías que otras? Por la piel. Cuanto más seca es la piel, peor. Por lo tanto, si ustedes saben que la piel es un equilibrio, o debería ser un equilibrio hidrolipídico entre el agua y los lípidos, pues esas personas que tienen una piel mucho más seca se les evapora, pierden antes el agua y hay que extremar la hidratación interna y externa. Yo creo que que lo mejor es prevenir. Yo creo que las prevenimos sobre todo cuando estás embarazada. Sí que enseguida cuidamos mucho. Te pones yo recuerdo en mi época las de Isdin, ahora supongo que habrá muchas más. Buena casa, pero era cuando realmente te ponías a prevenirlas, pero subes y bajar de peso y ciertamente tampoco no prestas mucha atención. Pero tampoco subes y bajas de peso 4 kilos. Yo cuando digo subir y bajar de peso bruscamente, estamos hablando de 10, 15 kilos, y te parecerá una barbaridad, pero hay gente que en 2 meses puede coger ese peso, al igual que perderlo. Entonces hay que intentar prevenir la estría. Déjame que te puntualice una cosa. Es verdad que las embarazadas están más sensibilizadas, que todas ponen crema o aceites en su zona más conflictiva, pero acaban aquí. En la embarazada también debería prevenir la zona posterior. Al final es como un fajín natural de anatomía que sujeta nuestro vientre, si no se nos caería por la gravedad. Hay un detalle que sabes perfectamente, que la embarazada va a tener estrías y no se da cuenta. Cuando tú notas que una embarazada hace este gesto, rasca su barriga, por mucha crema que ponga es insuficiente, hay que poner más. El hecho de rascar te está indicando que ya empieza a haber rotura de esas fibras. Entonces yo cuando me dicen, no, es que yo me pongo mucha crema, pues es insuficiente, aún tiene que poner más o más nutrición, porque igual usted está poniendo una buena hidratante, pero no suficientemente nutritiva. Entonces hay que explicar eso. Sí que es verdad que son las únicas que se cuidan un poco en el embarazo. Oye, ¿qué tratamientos hay hoy en día en el mercado? Como muy bien te he dicho, antes era lo más temible que tenías. En este momento, si se te presentan rojas, tenemos mucho que ofertar, desde la radiofrecuencia fraccional, a láser Fraxel, a lo que en casa hacemos, la carboxiterapia, peelings con fenol en profundidad, pero sobre todo lo que nosotras hacemos mucho y con un resultado muy bueno es el micropunter, es el skin roller, es trabajar, o sea, tú penetras con unas agujitas muy finas hasta que consigues un sangrado de la piel, es que has llegado a dermis media, dermis profunda, y entonces nosotras en nuestro caso, vamos a explicar nuestro secreto, lo que hacemos es depositar factores de crecimiento. ¿Te acuerdas que lo hemos hablado, lo del factor de crecimiento? Y para casa les suele recomendar vitamina C y vitamina A. La vitamina A es el ácido retinoico. ¿En qué concentraciones? Porque el problema que tenemos es que con el afán, como ven cambios y los ven buenos, aplican tanta cantidad de vitamina A, del ácido retinoico, del retinol,
y que producen unas hipersensibilidades tremendas. Entonces hay que intentar explicarles que no, que siempre un día sí, un día no, o 2 días no, un día sí, y que vayan dándoles de comer con la vitamina C y una crema específica con centella asiática. Eso es lo que se trabaja. Pero yo creo que estamos en los arbores, vamos a hablar de ello y ha sido una de las cosas por la que me gusta hablar de este tema. Creo que estamos en la antesala de grandes tratamientos con las células madre. Van a cambiar todo el mundo de muchas cosas, inclusive de la calvicie androgénica. Yo ya he visto los resultados y son increíbles. El 12 de este mes hay un simposio en Madrid de esto y los cambios son espectaculares, con muy poquita célula madre. Es un punch que se saca de aquí, se injerta y el resultado, si logras que crezca el pelo, ojo, calvicies androgénicas, en estrías tiene que resultar brutalmente bien. Todavía están en vías de experimentación, pero es el mismo mecanismo, o sea, es hacer el sangrado y en lugar de poner factor de crecimiento pondremos sus propias células madre, que las habremos sacado de un exacto, y el organismo va a regenerar y va a cerrar. Ese será el cambio o el éxito en una estría blanca, que sigue siendo la que más dolores de cabeza da. En una estría roja, si la paciente es constante y deja que le hagamos entre 3 y 5 sesiones, es molesta, es un poco molesto la sesión, al final tienes que estar abriendo para depositar. Los resultados están alrededor de un 90% de mejoría. En la blanca lo que logramos es incluso mejorar las texturas de alrededor, porque al haber una atrofia cutánea también se resiente todo lo de alrededor, suelen juntarse como un acordeón, ¿verdad? Entonces las debilitas más, las haces más chiquitinas, pero no logramos borrarlas. Oye, ¿y hoy en día existe alguna técnica que las elimine por completo? Se habla de que hay un láser que se le llama el Starlux 1450, que está en una sola clínica y ellos son los que lo dicen, que logran resultados prácticamente del 100%. Bueno, cuando está en un núcleo determinado y solo en un sitio, déjenme que yo tenga mis dudas al respecto. Quiero decir, cuando tú tienes es como un antibiótico, tú tienes una buena respuesta, un buen tratamiento para algo, tú lo expandes. Entonces, no sé. Y por lo que me has dicho, recapitulando, ¿se tratan igual las rojas que las blancas o no? No, para nada, no. La roja tiene vascularización, sabemos que con ese factor de crecimiento y está irrigada va a haber respuesta. Ustedes saben que cuando éramos pequeñitos nos caíamos, rascábamos las rodillas y a la semana estaba intacta. Pues es lo que intentamos hacer con el factor de crecimiento. ¿Qué sucede con una blanca? No tiene irrigación. Ahí ya tienes que llegar mucho más profundo, trabajar de otra manera y aún así lo que sueles hacer es estimular los bordes, diríamos que es como una necrosis, estimulas la parte que está bien para que la vayamos cerrando. Por eso no somos capaces de borrarlas en el 100%. Vale. Y una última pregunta. ¿En todo esto influye la alimentación? Sí, rotundamente sí. Una vez más, somos lo que comemos. Si tuviésemos una buena alimentación cuando hay ese crecimiento en las adolescentes, con mucha verdura, mucha fruta y mucha proteína, seguramente la estría saldría en menor cantidad y en sitios menores también. No nos alimentamos bien y es un momento en el cual solemos ser muy caprichosos. Es lo típico que pasarían con pizzas, pasta y poca cosa más, como mucho algo empanado. Poca es la gente joven que te pida un buen plato de verdura. Ella siempre dice, Nuria relata a su hija es un ejemplo del buen comer, que prefiere un plato de bróquil a tener unos espaguetis. Bien, pues esa niña, esa señorita, esa mujer actual no va a tener estrías o va a tener muy pocas. Veremos. Sí, ya lo verás. Bueno, pues nos vemos en 15 días, Nos María vemos José. en 15 días. Interesante, desde luego, todo lo que hemos sabido de las estrías. Gracias. A ti.